Ainhoa Machí està allí mateix i anem a preguntar-li a Ainhoa com està preparant-se el carrer Pelayo de València. Doncs, companys, des d'ací, des del carrer Pelayo, com molt bé dieu, s'iniciarà eixa cavalcada que acabarà en la plaça de l'Ajuntament demà a les 6 de la vesprada. I els comerços estan preparant-se posant fanalets com este, perquè es tracta d'una tradició molt mil·lenària dels xinesos. I així tenim a Kerant i a Changli per a que ens conten qué significan estos farolillos. Pues mira, para los chinos eso simbolizar suerte. Es rojo, ¿vale? Hay un dicho chino que se llama Hong Hong Huo Huo. Significa que el año que viene va a entrar todo prosperidad y todo bien. Significa algo así. ¿Cómo es el dicho? Hong Hong Huo Huo. Hong 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 Huo. ¿Lo he dicho bien? Sí, Lo he dicho bien. ¿Y qué vamos a poder ver en esta cabalgata? Pues yo creo que hay bastante desfile con vestimiento así de tradicional y hay bailes. Yo no sé si también hay una actuación por parte de otra asociación, seguramente. He visto que creo que va a haber bastante que ver. Sí, lo veo. Y este año se celebra el Año del Dragón, ¿no? Y el Año del Dragón, para una persona que haya nacido en ese año, ¿qué significa? Pues puede ser un año que puedes tener mucha suerte o que puede ser un año que tienes que tener bastante cuidado. Entonces es un año que normalmente se suele ser que los amigos le regalan ropa interior rojo, calcetines rojo, todo rojo, para evitar mal. Para evitar la mala suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y escuchadme una cosa, yo que tengo curiosidad, yo nací en año conejo. ¿Eso qué significa para mí? Pues para este año, para los de conejo, yo creo que simplemente hay que tener un poco cuidado con la salud y ya está, pero no le afecta en general. Y volviendo un poco al tema de la cabalgata, ¿se espera mucha gente o qué? Creo que sí, dice que año pasado hubieron por lo menos 50.000, este año quizás espera más personas. Perquè la comunitat xinesa així a València representa alrededor d'unes 10.000 persones. A lo mejor un poco más porque está un poco dispersa, porque hay muchos pueblos y tal, yo creo que hay bastante gente, igual hay más. Sí. Puede ser, ¿no? Pues invitamos a la gente que nos está viendo a que venga mañana claro. a ver esta cabalgata, ¿no? Claro, es muy interesante, puede venir con los niños y hay mucha gente aquí y yo creo que vale la pena la visita. Doncs, companys, ja ho veieu, que hem de vindre a veure esta cavalcada perquè és una forma d'aprendre sobre esta cultura xinesa, els valencians. Així és, Ainhoa, moltes gràcies. Arrepleguem, no?